Mr. Machulak, please proceed on the... Muy bien, doctor Machulak, puede seguir adelante parte de los demandantes. Muchas gracias, distinguido presidente y miembros del tribunal. Yo me llamo John McCulloch y yo voy a empezar para cubrir los antecedentes de lo sucedido. Professor Newcomb will be... Y el profesor Newcomb les presentará la parte más jurídica de nuestro alegato. Primero, debo decir que nosotros representamos a dos demandantes, Commerce Group Corp. Y San Sebastian Gold Mines, Inc. Son empresas distintas y nuestros deberes son frente a dos clientes. Son muy parecidos en cuanto a los accionistas, pero hay dos grupos distintos de accionistas. Commerce Group Corporation es una empresa incorporada en el año 1962 en el estado de Delaware. Ahora se ha convertido en una empresa del estado de Wisconsin. San Sebastian Gold Mines, Inc. fue creado como una empresa del estado de Nevada en el año 68 y hay unos 3.300 accionistas en total. Les han presentado algunos hechos, el contrato de participación. Voy a decirles algo más. Este proyecto en El Salvador, donde estas dos empresas han estado explotando el oro, empezó en el año 68 con una inversión de San Sebastian Inc. Commerce llegó a ser accionista de San Sebastián entre el año 68 y el año 78 y tuvo esa condición. Después estalló la guerra civil en el año 78, al menos llegó a un punto en el que ya no podíamos explotar en El Salvador y hubo una descontinuación en el trabajo en el año 95 o 85, cuando las dos empresas volvieron. Las instalaciones se habían destruido, hacía falta y estaban empezando de cero, de nuevo. En ese momento, Commerce empezó a invertir más en San Sebastian Gold Mines, Inc. y llegó a haber un momento en que estaba empezando el reinicio de la operación en El Salvador. En el año 87, recordarán, es cuando el presidente Duarte nos adjudicó una nueva concesión para la exploración en la mina de oro de San Sebastián. Y Commerce tuvo más participación en reunir la financiación para arrancar eso. En ese momento entraron en un contrato de participación. El gran aporte de San Sebastián en el momento era que tenían los derechos de arrendamiento a la mina en El Salvador. Y estamos recontándole lo mismo que encontrarán en el contrato de participación. Después de haberse otorgado la concesión del año 87, la empresa consiguió una nueva planta a 15 kilómetros de donde estaba el otro sitio. Y eso llegó a ser la planta de San Cristóbal. Eso hubo que invertir para reacondicionarlo, pero ya para el 93 las empresas estaban explotando aproximadamente 22,000 onzas de oro. Se produjo en San Sebastián y después se llevó al otro sitio. Después de 5 años de producción exitosa, la empresa iba a ampliar el sitio de la planta. Entre el año 2000 y hasta el final del 2004 y antes, la empresa tenía una excelente relación con el país de El Salvador. Hay material que se ha presentado acerca de que conseguimos una nueva concesión. Esto sucedió en el año 2002. El país aprobó una nueva ley de minería. Nosotros trabajamos con el gobierno para conseguir no solo una concesión de largo plazo para San Sebastian Gold Mines, sino que conseguimos 2 sitios más de exploración en ese momento, que era
que estaba dentro de 86 kilómetros, o que constaba de 82 kilómetros en la vecindad del sitio de la mina. Y durante toda esta historia en El Salvador, la empresa ha tenido una presencia en minería, ha invertido en infraestructura local, ha construido una iglesia, caminos, puentes, ha creado cientos de empleos y hizo un aporte. Esta no es una operación que simplemente tomó sin dar. Ahora, ¿qué es lo que les llevó a la aplicación o la presentación de la demanda en virtud del CAFTA? Bueno, el problema se inició en el 2006. En ese entonces, la empresa tenía una concesión que duraba hasta 2034 para el sitio de la mina. Tenía 86 kilómetros cuadrados en su concesión de exploración. Tenía una inversión sustancial, empezando con su participación inicial en la mina de oro. ¿Qué pasó en el 2006? No solo se revocó, revocaron los permisos ambientales, se denegó el derecho de explorar, no se renovó la concesión para explorar, y lo importante es que en el 2006 hubo un moratorio de facto o de hecho sobre la minería. Una moratoria sobre la minería. Y está claro, les hemos dado información en los materiales presentados en forma de algunos de los artículos periodísticos. A mediados del 2006 hubo una prohibición que se anunció, de hecho, sobre la minería. El artículo que le mostramos es que no es algo que dijo el ministro ni que nosotros hicimos, sino que es algo que el país en general iba a hacer, que no iba a emitir permisos de minería para ninguno. Y esto fue en el 2006, justo antes de que el gobierno tomara medidas en contra de nosotros, donde nos dijeron que si puede hablar al micrófono. Si no, no se le puede registrar en forma adecuada. O se le puede dar un micrófono corbatero. Bueno, es su presentación. Si desearía tener uno, le podemos dar. Bueno, voy a tratar de estar en este sitio antes de que llegue. Bueno, vamos a llegar a eso, pero nosotros iniciamos una impugnación en los tribunales administrativos de El Salvador en el 2006. En el 2007 solicitamos una medida precautoria para seguir las operaciones mientras estaba pendiente el caso, y los tribunales salvadoreños nos denegaron esto. Se habla mucho de que todos están esperando la determinación del tribunal. Bueno, cuando llegamos al procedimiento de CAFTA, no había mucha esperanza en cuanto al resultado ante el tribunal. Ahí, aunque creíamos que teníamos un caso sólido. Durante todo este tiempo, en el 2008, el 2009 y el 2010, el gobierno de El Salvador le dijo una y otra vez a todo el mundo que ya no se iba a emitir permisos para la minería. Y lo que ¿qué es lo que llevó directamente al procedimiento de CAFTA? Primero, en el 2008, otra empresa de minería, Pacific Rim, tal vez conocerán, tiene una controversia parecida con El Salvador, anunció su intención de solicitar arbitraje, y nosotros, como un equipo, fuimos a El Salvador en febrero del 2009 y les dijimos, podemos trabajar con ustedes, ¿hay alguna forma de resolver esto? Teníamos mucho interés en hacerlo, ya que teníamos un inversionista del año anterior que tenía problemas en lo que hacía trabajar con el gobierno de El Salvador para asumir la operación y hacerlo arrancar. Hay un hecho que hace falta aquí. En el 2007, mi padre, que ha dirigido todo esto, murió, y nosotros estamos buscando inversionistas externos para ayudarnos con la minería, y después, en forma muy dramática, supimos que el gobierno no nos iba a dar ningún permiso de minería porque no importaba cuánto dinero íbamos a invertir o qué se iba a hacer en el sitio, no iba a haber minería en El Salvador. Yo llegué a saber esto
I found that out myself. Yo llegué a saber esto en reuniones con el ministro del Medio Ambiente y el abogado del Ministerio de Medio Ambiente cuando anunció que eso es lo que se avecinaba. Y luego, finalmente, en marzo del 2009, nosotros presentamos la notificación de presentar un procedimiento de arbitraje en virtud del CAFTA. Una de las cosas principales que teníamos en consideración es que mucho de esto sucedió en el 2006. Entonces había que seguir adelante o abandonar tal esfuerzo a comienzos del 2009, cuando nosotros presentamos nuestra notificación de intención. La idea que la parte demandada proyecta es que en el 2006 nosotros iniciamos este litigio y que en el 2009 la Corte Suprema inició sus deliberaciones. Nosotros no lo sabíamos en el momento. Si uno considera los documentos que les están presentando, nosotros tenemos entendido que era un procedimiento que por ahí estaba en la lejanía, pero estaba por ahí. Cuando nosotros iniciamos el procedimiento de arbitraje, que fue aproximadamente 90 días después de la notificación de intención. Tengo aquí un cronograma que podría ayudar. Pero déjeme llevarle por los documentos. El 16 de marzo del 2009 nosotros presentamos la notificación de intención. El 2 de julio de 2009 nosotros presentamos la notificación de arbitraje. Con la notificación de arbitraje nosotros presentamos dos renuncias. Una fue una renuncia de Commerce Group Corp, que tienen como pieza probatoria, y otro es una renuncia de San Sebastian Gold Mines, Inc. Ambas renuncias tienen la misma fecha, firmada por mi hermano, que es ahora presidente de ambas empresas. Luego, bueno, he de decir lo siguiente. Se ha dicho que nosotros hemos demorado a propósito del procedimiento CAFTA. Cuando nosotros presentamos estas dos renuncias, nosotros pensábamos que, bueno, habíamos leído el tratado, pensábamos que habíamos hecho todo de acuerdo con lo que exigía el tratado. Lo hicimos en forma religiosa al contextualizar o enmarcar las renuncias. No entendíamos que había que hacer algo más que presentar la renuncia. Y para nosotros, una renuncia significa que la otra parte puede hacer lo que quiere con ella, pero uno no tiene el derecho de reclamar 100 millones o 111 millones de dólares. Ya se acabó lo que sería una reclamo posterior. Lo que empezó a demorar las cosas, pueden verlo en nuestra petición y en las últimas dos páginas de la notificación de arbitraje. Mi hermano y yo, cuando empezamos, analizamos la lista presentada por el CIAD y nosotros escogimos al profesor Greenwood como árbitro y nosotros no habíamos hablado con él. Solamente entendíamos que uno analizaba el registro y escogía a una persona. Nosotros no sabíamos que no estaba disponible o que se pasa por este proceso para determinar si la gente está disponible antes de hacerlo. Pero esto es lo que hicimos el 2 de julio. Nosotros escogimos al profesor Greenwood. Después de hacer la presentación, nosotros recibimos una carta del CIADI haciéndonos preguntas acerca de nuestra presentación y nosotros respondimos el 19 de agosto y esto figura en las piezas probatorias proporcionadas por la demandada. Pero aquí lo que dice la demandada es esto, que el 14 de agosto del 2009 el fiscal de Salvador escribe y nosotros manda una carta y ni respondimos. Bueno, la verdad es que no nos mandaron la carta. Esta carta fue presentada en forma ex parte con el CIADI y nosotros no llegamos a saber de ella sino un poco después. Creo que mi intercambio de correos electrónicos con el CIADI verificarán esto. Pero lo que sucedió es que el señor Smith nos escribió el 24 de agosto y él hizo referencia a una carta del procurador, pero
o del fiscal general, pero no es una carta que nos mandaron, ni no, se nos mandó una copia de esta carta. Ahora, cuando nosotros estudiamos, bueno, las piezas probatorias que les quiero mostrar están resaltadas en amarillo y no aparecen en pantalla, pero aquí la manera en que nosotros interpretamos la carta del fiscal cuando lo recibimos. En el segundo párrafo aquí, donde está resaltado, el fiscal general dijo que aun si las demandantes fueron a retirar el procedimiento jurídico que todavía está pendiente en El Salvador, que las demandantes no han honrado sus renuncias antes de presentar la solicitud de arbitraje al CIADE, no se puede remediar una vez que la solicitud de arbitraje sea presentado. Entonces lo estamos viendo de nuestro punto de vista práctico. Aquí estamos en agosto del 2009. Nosotros no queríamos tener un problema de prescripción. Esto fue 3 años después. Y lo que están diciendo es que tienen que desestimar el procedimiento de CAFTA y pasar por algún proceso en El Salvador de tiempo no conocido antes de poderlo iniciar. Esto fue la postura que ellos adoptaron en el momento. No fue vamos a interrumpir esto ya. Dice que hay que desestimar el procedimiento de CAFTA antes de hacer otra cosa. Cuando llega al siguiente renglón el último renglón de esta página, dice que los defectos o los vicios de la solicitud de arbitraje no son tales que se puedan curar o sanear una vez que se ha presentado la solicitud de arbitraje. Entonces, no están diciendo que hay algo que puede hacerse ahora. Dicen, no hay nada que pueden hacer ahora. Nunca hubo ninguna solicitud de hacer algo frente al procedimiento interno. Dice, deberían de desestimar el procedimiento de CAFTA o si no van a tener para siempre este defecto o vicio jurisdiccional. ¿Qué estaba pasando en lo de CAFTA para nosotros? En la siguiente pieza probatoria verán que recibimos una carta y eso sí fue copiado del Dewey and LeBoeuf del señor Derek Smith. Pero esta carta basically reiterates the same thing. Bueno, en esta carta se reitera lo mismo, o nos dijo lo mismo. En el segundo párrafo dice que se le ha informado plenamente a los demandantes por medio del proceso de registro por una carta o por la carta del fiscal general al secretario general junto con el conocimiento de las demandantes acerca de la naturaleza del procedimiento judicial pendiente que no cumplieron o no cumplen con los requisitos jurisdiccionales. Nosotros leímos esto para decir que si nosotros cumplíamos con los requisitos jurisdiccionales, volvimos a estudiar el tratado y a nuestro modo de ver, sí, los hemos cumplido. Y si pasa al siguiente párrafo, en el segundo renglón, que todavía tenemos la opción de solicitar la interrupción del arbitraje. Eso fue el motivo, que había un defecto jurisdiccional o un vicio jurisdiccional desde el inicio, que no había nada que podíamos hacer para arreglarlo. Y en la segunda página reiteran lo mismo. Entonces, déjeme decir lo siguiente. Tomó un tiempo para resolver estas cosas, para conseguir un árbitro, para reemplazar al profesor Greenwood. Nosotros le mandamos una nota y él contestó que no estaba disponible. Esto lo demoró de nuestra parte, pero
hay toda una ficción de esperar a El Salvador. No tiene nada que ver con lo que estaba pasando ahí. Para mí es increíble, pero si uno revisa el procedimiento aquí, va a ver que hay muchas cosas que nos estaban pasando para nosotros frente al CIAD y estábamos intentando hacer lo que podíamos hacer para avanzar el procedimiento. Hay otros documentos de prueba que quisiera mencionar. Uno es que El Salvador presenta una especie de informe de la situación de su fiscal general. Y lo que dice ese informe, trabajando con la traducción, es que en algún momento, y esto es cuando el fiscal escribió al CIAD y él pidió un informe de la situación del estado actual de los procesos. Esto no es más que una solicitud de un informe del estado actual. Y no tomó 1 o 2 días, sino que para conseguir el informe de la situación actual tomó algún tiempo y no estaba sucediendo nada en lo procesal en el caso salvadoreño. También quisiera señalar que ellos presentan una carta en traducción de Pedro Valle, uno de nuestros abogados en El Salvador, que no es el que estaba participando en el procedimiento interno, pero él, en vez de tener esperanza en cuanto a las cosas en El Salvador en el momento, muestra que después de presentar el caso ante el CAFTA, empezamos a desmontar la planta. No sugiere que hay toda una expectativa de algo que iba a suceder dentro de 1 o 2 meses. Estábamos cerrando nuestras operaciones ahí. Además, dice que estamos cumpliendo con lo que ellos estaban pidiendo en la acción gubernamental que estábamos impugnando en el 2006. Y ahí he resaltado la parte pertinente. Yo sé que no tienen una traducción completa de las cosas que pueden interrumpir un procedimiento administrativo ante ustedes, pero entiendo que además del 40B, que dice que una demandante puede presentar una solicitud de retirar, sí, sino que hay además una capítulo C, que es que uno actúa en conformidad con la acción del gobierno que impugna, es otro motivo de desestimación. ¿Cómo sucede esto en lo procesal? No lo sé, no tengo el conocimiento de experto que seguramente tiene el fiscal general de El Salvador, pero yo sé que nada de esto está dirigido a prolongar el procedimiento CAFTA. Entonces, sin más, voy a dar la palabra al profesor Newcomb. Mr. Newcomb, please proceed. Doctor Newcomb, tiene usted la palabra. Mr. President, members of the tribunal. Señor presidente, miembros del tribunal, representantes de El Salvador, representantes de las partes del CAFTA, el señor McCulloch ha establecido los antecedentes y contexto de la controversia hasta la fecha. Mi presentación va a hablar de los alegatos de la demandante respecto de las excepciones preliminares. Voy a presentar 6 alegatos en respuesta a las excepciones preliminares de la demandada. Primero, las demandantes han cumplido plenamente con el requisito jurisdiccional en virtud del artículo 10.18.2 del CAFTA respecto de la presentación de renuncias. A la luz del acuerdo entre las partes de que las renuncias de las demandantes satisfacen todos los requisitos formales, el tema que debe determinarse en este momento es la cuestión de si, según el CAFTA, la demandante debe solicitar la extinción de un procedimiento interno como una precondición jurisdiccional previa a que se someta una reclamación ante arbitraje en virtud del CAFTA. La respuesta es no. El 10.18.2 no impone dicho requisito e interpretar el artículo 10.18.2 de dicha forma sería interpretarlo de forma de que incluye una condición previa jurisdiccional restrictiva que no está presente en el texto actual del tratado. Mi segundo alegato es que las demandantes
plantean que la continuación de los procedimientos internos después de la presentación de la notificación de arbitraje es una cuestión de admisibilidad de las reclamaciones y no de jurisdicción. Aunque las demandantes afirman que este tribunal tiene la facultad de determinar que las reclamaciones son inadmisibles cuando existen procedimientos concurrentes, planteamos que no existe impedimento alguno a la admisibilidad de las reclamaciones en este caso porque nunca existieron procedimientos concurrentes. Además, no existen procedimientos actuales continuos que serían un impedimento a las reclamaciones de la demandante. Desde el 2 de julio de 2009, fecha de presentación de la notificación de arbitraje, las demandantes han actuado en forma congruente con las renuncias y de buena fe. En cuarto lugar, si este tribunal determinase que la continuación de los procedimientos internos respecto de la revocación de los permisos ambientales afecta de alguna forma la jurisdicción del tribunal, la demandante dice que cualquier impedimento existe solamente en la medida de que existe una superposición de las medidas que existen en este procedimiento y los procedimientos internos. En particular, la medida en cuestión es la revocación de los permisos ambientales a nivel interno. Las otras reclamaciones de las demandantes en este procedimiento, incluidas el tratamiento de las licencias de exploración de la demandada y la moratoria de facto en cuanto a la minería, son elementos no afectados, dado que estas medidas no son objeto de otro procedimiento. Cualquier impedimento jurisdiccional que pueda existir, y este es el quinto alegato, solamente se aplica al Grupo Commerce y no a San Sebastián. En sexto lugar, la excepción preliminar no se aplica a las reclamaciones independientes de la demandante por incumplimiento de la ley de inversiones extranjeras y El Salvador, mediante su consentimiento independiente al arbitraje, en virtud de dicha ley, ni siquiera plantea el tema del consentimiento o de su consentimiento en virtud de dicha ley. Esta mañana la demandante ha planteado el tema de el consentimiento de la demandada en virtud de la ley de inversiones extranjeras y también el consentimiento de la demandante. Este tema no ha sido planteado. La excepción preliminar tenía que ver con el consentimiento en virtud del CAFTA. Así que hay una cuestión de si en la decisión del tribunal surge dicha excepción preliminar y si la ley de inversiones extranjeras, bueno, en qué medida el tema de dicha ley es un tema que se plantea ante el tribunal en el marco de dicha excepción preliminar. Voy a tratar de responder en la medida de lo posible a los argumentos de la demandada que se formularon esta mañana, aunque muchos de los puntos voy a tener que tratarlos esta tarde. Bien, quizá pueda considerar también la siguiente pregunta relativa a la invocación de la ley de inversiones. Se trata del texto de la renuncia en sí, que hace referencia a cualquier derecho de iniciar o continuar ante cualquier tribunal judicial o administrativo conforme a la ley de cualquiera de las partes u otros procedimientos de solución de controversias. Cualquier actuación respecto de cualquier medida. ¿Cae el elemento de la ley de inversiones bajo esta disposición? No. Al igual que en el caso PAC-RIM, que decidió este tema en particular, la renuncia, bueno, este procedimiento de arbitraje no constituye otro, bueno, no tengo el 10.18.2 ante mí, pero bueno, si usted puede mirarlo. Sí, pero quería decir que ese elemento no es aplicable. No, le estaba diciendo si usted quiere ver el texto del artículo y ponerlo ante sí. Gracias, señor presidente. La disposición de renuncia tiene que ver con una renuncia que dice otros procedimientos de solución de controversias y cualquier actuación respecto a cualquier medida. Nosotros decimos que existe un arbitraje y un proceso. Hay
reclamaciones que se presentan en virtud del CAFTA, con el consentimiento del CAFTA, y también en virtud del consentimiento exigido en virtud de la ley de inversiones extranjeras. Este tribunal no puede tratar ese tema. Después dice aquí, este tribunal no cae dentro de donde dice otros procedimientos de solución de controversias. ¿Usted está hablando de 1 y 2 o de 2 y 1? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos reclamaciones que surgen de dos instrumentos diferentes. Uno es el tratado y otro es la ley de inversiones extranjeras. Y tenemos dos consentimientos diferentes al arbitraje en un solo proceso arbitral. Y conforme se ha determinado, decimos que la decisión preliminar en el caso PAC-RIM, que decidió este punto en particular, como dijimos nosotros ya en nuestras actuaciones escritas, allí se decidió que la renuncia no excluye o no se aplica cuando las reclamaciones se plantean en un solo procedimiento. Gracias. Paso a mi primer alegato. Commerce y Sebastián presentaron renuncias escritas según el artículo 10.18.2 con su notificación de arbitraje. El Dr. Smith dijo esta mañana que había varias áreas de acuerdo entre las partes y no voy a analizar esto en detalle, pero quería notar que la demandada no ha planteado ninguna excepción sobre la base de la forma de las renuncias planteadas por las demandantes. En sus actuaciones escritas, la demandada no ha disputado estos temas. En el párrafo 21 de las excepciones preliminares, dice que las demandantes en forma consciente y también en forma dispuesta renunciaron a todos los derechos de iniciar o continuar cualquier procedimiento. Y en el párrafo 3 de la réplica de las demandadas dicen, ellos, las demandantes, renuncian al derecho de continuar los procedimientos judiciales internos. Aunque la demandada dice que las demandantes debían tomar pasos adicionales antes de presentar las reclamaciones para solicitar la interrupción de los procedimientos internos, la demandada no ha impugnado las renuncias. De hecho, dicen que las renuncias fueron defectuosas a efectos de la jurisdicción del CAFTA debido a su omisión de solicitar la interrupción, pero no han impugnado que la presentación de las demandantes de las renuncias tenían un efecto jurídico. Las renuncias renunciaban a derechos amparados por la ley y la demandada era la beneficiaria de dicha renuncia. La demandada simplemente ignora el hecho y argumenta que el tratado requería una presentación que no tiene mérito jurídico alguno. Las partes están de acuerdo en que la jurisdicción de este tribunal queda determinada a la fecha de la notificación de arbitraje cuando fue recibida por la Secretaría General y que los hechos posteriores a dicha fecha no afectan la jurisdicción. Como resultado, según los alegatos de las demandantes, la conducta posterior a la presentación de las renuncias, y yo voy a hablar de una conducta post-renuncia, esto no es pertinente a si este tribunal tiene jurisdicción o no. La jurisdicción no puede ni perderse ni encontrarse por hechos que ocurrieron después de la presentación de la notificación de arbitraje. Hay una diferencia entre las partes respecto de la fecha de determinación de la jurisdicción. Las partes están de acuerdo que el 10.16.4 rige y que la notificación de arbitraje se estima presentada cuando es recibida por la Secretaría del CIAD, y las demandantes dicen que la fecha de recepción de la notificación de arbitraje fue el 2 de julio de 2009. La fecha del consentimiento de arbitraje de las demandantes y la fecha en que se envió por correo electrónico la notificación de arbitraje a la Secretaría General. La demandada dice que la fecha de recepción es el 6 de julio, la fecha en que la Secretaría General acusó recibo formalmente de la notificación de arbitraje. Quiero explicar por qué se adoptó esta posición.
Las resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente revocando los permisos de arbitraje tienen por fecha 5 y 6 de julio de 2006. Pero queda claro de las actuaciones que las resoluciones fueron notificadas a las partes el 13 de septiembre de 2006. Y esta es la posición adoptada por ambas partes y respaldada por todas las pruebas y todos los efectos probatorios. La limitación de 3 años para poder presentar una reclamación en virtud del artículo 1018.1 respecto de la revocación de los permisos ambientales empieza a correr desde la fecha de conocimiento del hecho, es decir, el 13 de septiembre de 2006. Planteamos que, dado que la notificación de arbitraje fue recibida el 2 de julio de 2009, no puede haber cuestión alguna de que comenzó este periodo de 3 años. Pero para ser aún más cautelosos, decimos que la fecha anterior es la que se aplica para poder garantizar que la demandante no cambie su postura en forma oportunística después y haga otra excepción jurisdiccional al respecto de este plazo de 3 años basada en el hecho de que la fecha anterior de la revocación tenía que ver con los permisos ambientales. Entonces, si la fecha de recepción es el 6 de julio, puede haber entonces un potencial para que exista otra excepción preliminar. Esa es la razón por la cual nosotros decimos que el 2 de julio es la fecha de determinación de la jurisdicción. Voy a pasar ahora a mi alegato principal, que es la controversia primaria entre las partes. Es decir, si las reclamantes estaban bajo la exigencia en virtud del 1018.2 de solicitar una interrupción de los procedimientos internos antes de la presentación de la notificación del arbitraje. Esto fundamentalmente es una cuestión de interpretación de los tratados. La interpretación propuesta por las demandantes tiene una precondición jurisdiccional restrictiva en el artículo 1018.2. En el derecho internacional no hay presunción alguna de una interpretación restrictiva o expansiva de las disposiciones de los tratados. Una obligación positiva de solicitar la extinción de los procedimientos internos antes de la presentación de una notificación de arbitraje impone una condición jurisdiccional adicional y restrictiva que no está presente en la disposición jurisdiccional. El artículo 122 del CAFTA exige que las partes deberán interpretar y aplicar las disposiciones de este acuerdo a la luz de sus objetivos establecidos en el párrafo 1 y de acuerdo con las normas aplicables del derecho internacional. Los objetivos establecidos en el párrafo 1 del CAFTA incluyen la creación de procedimientos efectivos para la resolución de controversias, el aumento sustancial de las oportunidades de inversiones en el territorio de las partes, objetivo D y F, y también dice que las partes tienen que asegurarse un marco comercial previsible para el planeamiento comercial y la inversión. El artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece un principio rector de la interpretación de los tratados. La demandada en sus actuaciones escritas nunca hace referencia a los principios de interpretación de los tratados de la Convención de Viena. Esto es particularmente sorprendente dado que toda la excepción preliminar se basa en la interpretación del artículo 1018.2. En su lugar, la demandada indica que tiene que existir una obligación positiva de interrumpir el artículo 10, en virtud del artículo 1018.2, diciendo que la renuncia es defectiva o inválida o repudiada, etc. Pero simplemente esto no es lo que sucede. La presentación de una renuncia obligatoria y escrita es que sea efectiva. No obstante la conducta de la demandante, el Estado obtiene el beneficio de la renuncia y puede utilizarla para hacer que se desestimen los procedimientos internos si la demandante omite interrumpir dichos procedimientos. Como dicen las demandantes en el párrafo 17 de la dúplica, el sentido corriente del 1018.2 es que una renuncia escrita debe... Bueno, la notificación de arbitraje debe estar acompañada de una renuncia por escrito.
El sentido ordinario de estas palabras no puede ser interpretado como que tiene que haber una interrupción de los procedimientos actuales antes de presentar una reclamación y simultáneamente hacer la presentación, porque si no, no existiría necesidad alguna de renunciar al derecho de continuar. La interpretación de la demandada habla de la discontinuación de procedimientos existentes y la renuncia de nuevos procedimientos. Nosotros decimos que el sentido ordinario o corriente el texto no respalda esta interpretación. Nosotros decimos que si los autores del CAFTA hubiesen tenido la intención de que la interrupción de los procedimientos existentes fuesen una condición previa jurisdiccional para presentar una reclamación, lo hubiesen hecho en forma expresa a través de un texto claro a esos efectos, mientras que mantenían el requisito de la renuncia de derechos respecto de la iniciación de nuevas reclamaciones. Pasando ahora al contexto, el hecho de que el 10.18.3 establece que cierto tipo de acciones pueden ser continuadas no garantiza la interpretación de una obligación de interrumpir los procedimientos. El artículo 10.18.3 establece una excepción al alcance de la renuncia requerida. El párrafo 53, en cuanto a la decisión de jurisdicción de RDC contra Guatemala, específicamente refiere al 10.18.3 como una excepción. Y nosotros decimos que esta interpretación es una interpretación correcta. Lo que tenían por intención los autores del CAFTA en el 10.18.3 era establecer una excepción limitada para las renuncias y que, por supuesto, este no es un tema que está planteado aquí en este caso. Si la intención de los autores del CAFTA era brindar una prohibición absoluta a la continuación de procedimientos internos como condición para la jurisdicción, el artículo 10.18.3 hubiese sido establecido como una prohibición, y no es así. Cuando ellos quisieron prohibir algunos tipos de procedimientos concurrentes, lo hicieron en forma expresa. Esto se hizo, por ejemplo, en el artículo 10.18.4, que dice que ninguna reclamación puede efectuarse por el incumplimiento de una autorización de inversión o un acuerdo de inversión si la demandante ha previamente presentado el mismo tipo de incumplimiento en los procedimientos internos. El anexo 10E dice que un inversor estadounidense no puede presentar una reclamación de arbitraje en virtud del CAFTA si el inversor ha alegado un incumplimiento del CAFTA en los tribunales internos de una parte centroamericana. Así que tenemos una prohibición expresa. A través de sus actuaciones escritas, la demandada dice que las renuncias de las demandantes son inválidas o defectuosas porque las demandantes no solicitaron la interrupción de los procedimientos antes de presentar una notificación de arbitraje. Las demandadas dicen que las renuncias fueron inválidas en el momento de ser presentadas. Al mismo tiempo, la demandada parece estar de acuerdo de que, como resultado de las renuncias, las demandantes renunciaron a los derechos a continuar los procedimientos internos. Por un lado, la demandada reconoce que las renuncias fueron eficaces a efectos de la renuncia de derechos, es decir, hubo una renuncia de derechos protegidos por la ley para iniciar los procedimientos internos, pero por otro lado, la demandada argumenta que las renuncias no fueron eficaces a efectos de cumplir con los requisitos jurisdiccionales del CAFTA. Además de ser incongruentes, los argumentos de la demandada se basan en el supuesto de que para ser eficaces, la demandada debe hacer algo más, es decir, deben solicitar la extinción. Las demandantes rechazan esta interpretación del CAFTA. Como dijo el tribunal en el caso Waste Management 2, en referencia a las renuncias en virtud del artículo 1121 del Telecan, una renuncia es definitiva en su efecto. Una renuncia es un abandono unilateral y final, una extinción y abdicación de derechos protegidos por la ley. La renuncia tiene un efecto definitivo y, por lo tanto, es una herramienta efectiva para proteger los derechos del Estado receptor. Y en el párrafo 32 de la réplica de la demandante dice, si a pesar de la renuncia escrita existen procedimientos concurrentes, la renuncia no es efectiva porque no cumple con su propósito. Pero
la efectividad de la renuncia tiene que ver con un abandono definitivo de los derechos del inversor para continuar cualquier tipo de procedimiento respecto de las medidas que también son son objeto de la reclamación del CAFTA. El hecho de que un Estado no tiene exigencia de defenderse a sí mismo en un procedimiento concurrente también se ha planteado. La presentación de las demandas, si la presentación de las demandadas es correcta, el corolario es que CAFTA no permite, es decir, prohíbe procedimientos concurrentes. Y si los procedimientos concurrentes hacen defectuosa la renuncia, entonces privan al tribunal del CAFTA de jurisdicción. En los alegatos de la demandante, CAFTA no exige una exclusividad de procedimientos como una condición de consentimiento de arbitraje, como una condición jurisdiccional. La estructura de la renuncia del 10.18 dicen que el Estado es el beneficiario de la renuncia y en última instancia tiene alguna discreción en cuanto a permitir que sigan adelante los procedimientos internos. Nosotros no decimos que esta sea una ocurrencia probable o frecuente. El punto es simplemente que la existencia de procedimientos internos y procedimientos del CAFTA respecto de la misma medida no es algo imposible. La entrega de una renuncia pone al Estado demandado en la posición de tener una opción. Los estados demandados seguramente querrán tener el beneficio de la renuncia, pero al mismo tiempo el estado demandado puede también tener interés en algunos casos de que prosigan los procedimientos internos hasta que se completen. El alegato de la República de Costa Rica, una parte no contendiente, sugiere que el principio de efectividad en la interpretación de los tratados exige que el tratado sea interpretado a efectos de que imponga una obligación positiva en la demandante para interrumpir cualquier procedimiento interno que esté en trámite. Las demandantes están de acuerdo que el principio de efectividad se aplica a la interpretación de los tratados. El artículo 31 de la Convención de Viena dice que las disposiciones de los tratados deben ser interpretadas según los objetos y fines del tratado. Las disposiciones de los tratados y sus términos no deben ser interpretados como que son efectos sin efectividad o que carecen de significado o que son redundantes o inútiles. El alegato de Costa Rica supone que la renuncia escrita no es efectiva. De hecho, lo es. Asegura que el Estado no esté forzado a defenderse a sí mismo en procedimientos concurrentes. Además, parece que el alegato de Costa Rica tiene que ver con conductas posteriores a la presentación de las renuncias. Las demandantes y la demandada están de acuerdo, sin embargo, de que la conducta post-renuncia no es una cuestión jurisdiccional. El artículo 10.18 establece las limitaciones y condiciones respecto del consentimiento al arbitraje. El principio de efecto útil no queda cumplido agregando requisitos jurisdiccionales que no están presentes en el texto del tratado. Al imponer un requisito jurisdiccional adicional que no es evidente en el tratado, no crea procedimientos efectivos para resolución de las disputas. Tampoco le da efecto al significado, al sentido corriente del texto del tratado, como fue acordado por las partes. Para completar mis alegatos respecto de la cuestión de si la omisión de interrupción de los procedimientos internos es un impedimento jurisdiccional, quiero hablar del caso Waste Management 1 y del caso RDC de Guatemala. Y también voy a hablar brevemente de la decisión de jurisdicción en el caso Vanessa Ventures contra Venezuela. Primero, las demandantes dicen que las decisiones en el caso Waste Management 1 y RDC son distinguibles debido a sus hechos. En el caso Waste Management 1 y RDC, el tribunal estaba ante situaciones en donde había procedimientos continuos ante el tribunal. En este caso, los procedimientos internos terminaron 3 meses antes de que se constituyera este tribunal. El tribunal se constituyó el 1 de julio. Además, queda claro que no hay procedimientos concurrentes actuales en El Salvador respecto a Commerce o a San Sebastián.
El vicio jurisdiccional en el caso Waste Management 1 era que el inversor presentó una renuncia con un alcance restrictivo, una renuncia que supuestamente no se iba a aplicar a las reclamaciones que no pertenecían al NAFTA, incluidas aquellas reclamaciones en virtud del derecho interno. Como resultado, la renuncia fue defectuosa desde el momento de su presentación porque no satisfizo el requisito ratione materia en cuanto al alcance de la renuncia. El Tribunal de Waste Management 1 determinó que la renuncia que contenga un texto adicional no cumplía con el tratado. Indicó la interpretación que el mismo inversor dio a el texto adicional y que fue evidenciado por su conducta. El hecho de que el inversor presentó 3 procedimientos después de presentar la renuncia. En el laudo, el tribunal habla de la conducta posterior del inversor al evaluar la intención del inversor al brindar una renuncia calificada. El Tribunal de Waste Management 1 dijo que sobre la base de lo anterior queda claro que la demandante presentó una declaración de intención diferente de la requisita de la requerida, mejor dicho, en una renuncia según el artículo 1121 del NAFTA. La renuncia fue defectuosa desde su inicio. En cuanto a que Waste Management 1 se aplica a la situación aquí, bueno, esto realmente no es así, no se aplica, porque en el caso Waste Management había una renuncia defectuosa calificada que se aplicaba a todas las reclamaciones. En este caso, el tema es que, bueno, en la medida en que existe un vicio y una falta de cumplimiento, bueno, esa falta de cumplimiento supuestamente es que el procedimiento interno se aplica solamente a una medida, pero eso no se retiró. La renuncia fue defectuosa en Waste Management desde el inicio debido a este texto con elementos calificantes. El tribunal decidió que no había jurisdicción porque la renuncia fue defectuosa cuando fue presentada. El Tribunal de Waste Management 1 no avala la proposición de que una renuncia válida quede invalidada por una conducta subsecuente. Esta no es la cuestión que estaba en disputa en Waste Management 1. Respecto de la decisión de jurisdicción de RDC y Guatemala, en la medida de que RDC y Guatemala avalan el principio de que la mera existencia de procedimientos concurrentes a la fecha de la presentación de la reclamación en virtud del CAFTA hace que la renuncia sea defectuosa, nosotros decimos que la decisión de RDC no debe seguirse. Si bien el tribunal de RDC entendió que el vicio en la renuncia del inversor provocó un solapamiento con el arbitraje del CAFTA, el tribunal no explica por qué este solapamiento necesariamente hace que una renuncia válida sea ahora defectuosa y por qué la conclusión queda mandada por el texto del CAFTA como interpretada por las reglas de interpretación de los tratados. En el caso RDC y la decisión del tribunal puede explicarse porque el argumento de RDC se basó en si existía un solapamiento o una superposición o no. Por supuesto, el tribunal de RDC dijo que había una superposición y que debido a esta superposición no existía jurisdicción. No se pueden analizar los procedimientos concurrentes como un vicio en la renuncia. Cuando hay una renuncia escrita, tiene un efecto definitivo. Respecto del arbitraje del CAFTA, este requisito jurisdiccional se cumple. El efecto en los otros procedimientos de la renuncia tiene que ver con otra cuestión que voy a hablar en un momento. Y si el incumplimiento de la renuncia hace que las reclamaciones sean inadmisibles. El tribunal de RDC se concentró en el tema de la superposición, pero esto no es algo persuasivo. En donde las reclamaciones de las reclamantes empezaron después de la
reclamación ante el CAFTA, bueno, en este caso el tribunal del CAFTA todavía tendría jurisdicción. De hecho, el tribunal del CAFTA podría haber efectuado una determinación afirmativa y una decisión respecto de la jurisdicción. En ese caso, nosotros tendríamos claramente el hecho de que el tribunal tendría jurisdicción sobre la base del principio fundamental de que después de la presentación del arbitraje, estos elementos no son relevantes para la jurisdicción. Es decir, la iniciación de procedimientos después de la presentación de arbitraje no sería una cuestión jurisdiccional. Y la demandante dice, si la iniciación de nuevos procedimientos no es una cuestión jurisdiccional, ¿por qué es que la continuación de procedimientos existentes constituye una cuestión jurisdiccional? Hay diferentes tratamientos jurisdiccionales y esto no es lo que justifica la distinción en el texto claro del tratado entre una renuncia efectiva respecto de la continuación y el efecto de la renuncia respecto de la iniciación de nuevos procedimientos. Esto tiene que ver con el punto fundamental de que existían procedimientos concurrentes y esto no niega la jurisdicción de un tribunal del CAFTA y que no hay obligación positiva de interrumpir un procedimiento antes de presentar la reclamación. Respecto de este tema, quiero hacer referencia al caso de Vanessa Ventures contra Venezuela, un caso bajo el Tratado de Inversión entre Canadá y Venezuela. El tratado, al igual que el CAFTA y el Telecan, exige que el inversor presente una renuncia del derecho a iniciar o continuar otros procedimientos. En Vanessa, el tribunal desestimó la objeción de Venezuela a la jurisdicción sobre la base del incumplimiento de la renuncia. Pero cuando se presentó la notificación de arbitraje, al menos había 10 procedimientos nacionales en curso. Como lo destaca la demandante correctamente, es cierto que Vanessa puso fin en adelante a esos procedimientos, pero cuando se realizó la presentación se trataba de procedimientos simultáneos. Por otra parte, después de la presentación de este arbitraje, hubo una decisión final en uno de estos juicios, al igual que vemos en este caso. Por otra parte, Vanessa comenzó un nuevo procedimiento en el cual procuraba la revisión extraordinaria de la decisión de la Cámara Constitucional. La Cámara Constitucional posteriormente desestimó la petición de Venezuela para solicitar la revisión extraordinaria sobre la base de la aplicación de la renuncia. En Vanessa, el tribunal rechazó la objeción jurisdiccional. Si bien, en primer lugar, Vanessa no discontinuó todos los procedimientos antes de presentar una reclamación y, en segundo lugar, hubo una decisión del tribunal definitiva en uno de los procedimientos, algo similar a este caso. Por otra parte, el Tribunal Constitucional en ese caso, en el de Vanessa, desestimó el procedimiento de revisión extraordinaria sobre la base de la renuncia de Vanessa. Una vez más, tenemos un tribunal nacional, un Estado que es beneficiario de una renuncia y que utiliza la renuncia para que se desestime un procedimiento. La demandada correctamente observa en su réplica que Vanessa interrumpió el procedimiento después de la presentación de la notificación de arbitraje y que allí la controversia era si la interrupción tenía que ver de acción o no, o de derecho. Sin embargo, allí se estimó que la existencia de procedimientos simultáneos no era algo que pusiese punto final a la jurisdicción. Además, la renuncia de Vanessa no se determinó que fuese defectuoso, incluso si había iniciado un nuevo procedimiento. En cambio, Vanessa pudo lograr la renuncia escrita que la renuncia escrita de Vanessa tuviese una revisión en la Cámara Constitucional, que finalmente fue desistida. Ahora voy a pasar a lo que sostuvo la demandante sobre la interrupción antes de
de la admisión de las reclamaciones. El hecho de que los procedimientos nacionales se continúen después de la presentación de la notificación de arbitraje tiene que verlo con la admisibilidad de las reclamaciones y no es un tema de jurisdicción. Si bien la demandada acepta que la jurisdicción queda determinada con la fecha de presentación, de hecho, la demandada destaca en el párrafo 86 de su réplica que al 6 de julio de 2009, por supuesto, nosotros estamos en desacuerdo. Nosotros decimos que esta fecha es 2 de julio. Los derechos de las partes pertinentes para que el tribunal determine su jurisdicción quedaron congelados como resultado de la presentación. Si bien la demandada acepta que la jurisdicción está determinada, en nuestra opinión, el 2 de julio de 2009, la demandada en algunos momentos también parece sugerir en partes específicas de su réplica que la validez de la renuncia también depende de la conducta posterior a la presentación de la renuncia. Nosotros alegamos que, de acuerdo con los principios establecidos ya, la conducta posterior a la renuncia de las demandantes simplemente no es pertinente al tema de la jurisdicción. Hay acontecimientos después de la presentación de una reclamación a arbitraje que no repercuten en la jurisdicción. Esto no significa que la conducta posterior a la renuncia de las demandantes sea irrelevante y que el estado de la demandada y el tribunal no tengan poder alguno ante la existencia de procedimientos simultáneos. En primer lugar, el estado de la demandada es el beneficiario de la renuncia del inversionista, que puede utilizarse para la desestimación de los procedimientos nacionales. Esta tarde hablaré una vez más sobre el tema de procedimiento en relación con el derecho salvadoreño al cual se hizo referencia esta mañana. Si era posible que El Salvador desestimase los procedimientos nacionales. Para resumir, la opinión del Procurador General claramente afirma que las demandantes pueden solicitar el fin de un procedimiento y las demandantes están de acuerdo. Nosotros no objetamos, estamos de acuerdo que era posible para las demandantes interrumpir los procedimientos, si bien este tema ya estaba siendo tratado por el tribunal. Sin embargo, la opinión del Procurador General no hace referencia al otro tema, si es que el estado de la demandada en el artículo 40 también podría haber solicitado la interrupción del procedimiento. En la opinión del Procurador General no se hace referencia a este tema. Nosotros creemos que es posible, en virtud del derecho salvadoreño, que el estado de la demandada presente las renuncias. Creo que también, si fuese imposible en este caso, no tenemos una situación en la cual El Salvador intentó presentar las renuncias al tribunal y el tribunal dijo no lo podemos hacer desde el punto de vista de procedimiento y entonces El Salvador le solicitó a la demandante que le ponga fin al procedimiento y la demandante se negó. Esta no es la situación. Ahora bien, pasando al punto principal, las demandantes sostienen que el tribunal tiene la facultad para determinar que las reclamaciones son inadmisibles porque existen procedimientos en marcha. Una vez que existen estos procedimientos, existe también el tema de la jurisdicción. Ahora bien, la admisibilidad tiene que ver con que una vez que se establece la jurisdicción del tribunal, el ejercicio de esa facultad, según se destaca en la decisión de SGS Filipinas, los tribunales internacionales tienen cierta flexibilidad en lo que hace a temas de competencia. Los tribunales pueden determinar que una reclamación no es admisible hasta que un impedimento se haya sacado del caso. Si se determina que hay inadmisibilidad,
las demandantes no pueden seguir presentando procedimientos simultáneos. Se trata de un mecanismo de control, porque las demandantes van a saber que si tienen conducta de mala fe, y en la presentación de la demandada usted lo ve, donde hay diferentes procedimientos en diferentes foros, nosotros sostenemos que esta conducta abusiva puede ser controlada por el tribunal a través de una identificación de procedimientos que son flagrantemente incorrectos, con lo cual quedarían sancionados. Permítame hacerle una pregunta. El artículo de 10.18.2, párrafo 2, indica la diferencia entre la presentación de la notificación de arbitraje acompañada por la renuncia y las fechas en las cuales la Corte Suprema presentó su decisión. Y dice continuar ante cualquier tribunal judicial o administrativo, según establecido en el artículo pertinente. Señor presidente, no puedo responder a esta pregunta en este momento. Me gustaría... ¿Pero entiende la pregunta? Me gustaría tomarme tiempo. El tiempo entre la presentación de la solicitud de arbitraje acompañada por la renuncia, que es lo que tenemos en 10.18.2. Y la decisión de la Corte Suprema, ese periodo de tiempo. Nosotros sostenemos que la renuncia cubre ese periodo de tiempo, pero estaría reflejado en estas palabras, es decir, continuar ante cualquier tribunal judicial o administrativo o cualquier tribunal, ¿verdad? Nosotros alegamos que sí, pero me gustaría ofrecerle un alegato más completo esta tarde. Podría entonces pensar en lo siguiente. ¿Es justo asumir que las demandantes sabían que la decisión de la Corte Suprema llegaría? Desde la posición de las demandantes, los procedimientos en El Salvador, o la última presentación de las demandantes en los procedimientos nacionales aparentemente fue en algún momento de 2008. Desde la posición de las demandantes, los procedimientos esencialmente eran un agujero negro, en el sentido que no estaba ocurriendo nada en esos procedimientos. Bien. Seamos más específicos. El 2 de julio de 2009, sus clientes presentaron una notificación de arbitraje junto con una renuncia por escrito. Y acabamos de determinar, sujeto también a lo que usted quiera agregar más adelante después de pensar, que entre el 2 de julio de 2009 y la decisión de la Corte Suprema el 29 de abril de 2010, en ese periodo tendríamos la frase continuar ante cualquier tribunal judicial. Mi pregunta entonces ¿es justo asumir de manera fáctica que el 2 de julio de 2009, la fecha de la presentación de la notificación de arbitraje, sus clientes sabían que en algún momento después del 2 de julio de 2009 la Corte Suprema publicaría o expediría su decisión? Las demandantes sabían, según se afirma en la notificación de arbitraje, que estos procedimientos estaban en curso y que sí, que en algún momento las demandantes no sabían al momento de la presentación que había deliberaciones ante la Corte Suprema. Entonces, sus clientes el 2 de julio de 2009 no tenían informaciones. Eso es lo que usted me está diciendo.
no tenía información de que la Corte Suprema estaba a borde de deliberar. ¿No hubo luego una notificación de que se encontrarían en esta fase? No, según la información que yo tengo, no hubo ninguna nota o aviso. Entonces, sus clientes ignoraban completamente este procedimiento ante la Corte Suprema. Hubo problemas de comunicación con el abogado local. La información no fluyó libremente. A principios de 2009, las demandantes, o al momento de presentar la notificación de arbitraje, sabían que los procedimientos estaban en curso, pero no sabían exactamente en qué etapas se encontraban estos procedimientos. Pero luego se informaron. Las demandantes comenzaron a informarse o a darse cuenta del hecho que se había expedido la Corte en julio de 2010. La fecha de la decisión de la Corte Suprema es el 29 de abril de 2010. Esa es la fecha de notificación. Y esa información no fue comunicada a la demandante en los Estados Unidos. Estamos hablando de dos decisiones. Sí, las dos decisiones. Gracias. Quiero asegurarme de entender lo siguiente. Usted utilizó la palabra agujero negro. Según entiendo el expediente, las partes contendientes respectivas en los procedimientos jurídicos pueden presentar sus escritos y las pruebas de acuerdo con el procedimiento civil aplicable. Y en algún momento ese escrito o la fase de presentación de escritos llegó a su fin. Cuando usted dice o cuando usted utiliza el término agujero negro, que es retórico, descriptivo, estoy tratando de entender si usted quiere hacer referencia a algo que uno, por lo general, se imaginaría después de la presentación de los argumentos legales, y es la deliberación de la Corte, que puede ser un periodo de deliberación muy breve o muy prolongado. No es un comentario sobre ningún sistema jurídico, simplemente es un hecho conocido. ¿Usted quiere decir alguna otra cosa? ¿Quiere implicar que esto iba más allá de las deliberaciones? No. Rechazo este comentario. Lo que quise decir es que simplemente, desde la perspectiva de las demandantes, estas no sabían cuándo estos procedimientos serían resueltos, y que la parte de presentación de los escritos ya había llegado a su fin. Pero para confirmar, usted también afirmó que sí sabían que estaban siguiendo los procedimientos ante la Corte Suprema. Al 2 de julio de 2009, cuando se presentó la notificación de arbitraje, las demandantes sabían que los procedimientos estaban en curso. No sabían que el Procurador General en junio había realizado su presentación final. Esta es la posición que es presentada por la demandada, que fue el último paso en el litigio que se había culminado en junio de 2009. No hay correlación entre la fecha en 2009, junio de 2009, en la cual se finalizaron los procedimientos, y la fecha de presentación del 2 de junio de 2009. Esto tiene que ver simplemente con la cuestión de la prescripción de 2 años. Si bien las fechas podrían llegar a sugerir que se trató de una redacción
o que las demandantes estaban actuando por la finalización del procedimiento. No es lo que ocurrió. Las demandantes no sabían que los procedimientos estaban o sabían que estaban en curso, pero no sabían sobre la presentación final del Procurador General en junio de 2009. Dado que le estoy haciendo preguntas, ¿le puedo hacer otra pregunta que tiene que ver con la conducta posterior a la presentación de la renuncia? Usted estaba hablando de Waste Management 1. Y si entiendo correctamente, usted dice en la respuesta, párrafo 43, que depende de la opinión discrepante del señor Hyatt. ¿Lo ve? Sí. De hecho, usted toma Waste Management 2, y esta es una pregunta para la demandada. Si usted se fija y dice, ustedes dependen de esta opinión discrepante, y luego pasan a Waste Management 2 o 2, y por favor, si se fijan primero en el párrafo 19 de Waste Management 2, ¿lo ven? Sí. Allí hablan sobre lo que ocurrió en el primer arbitraje. Y ustedes verán la última oración de este párrafo donde dice la demandada, en este caso México, rechaza la afirmación del señor Hyatt que toda la reclamación en virtud de NAFTA se ha desintegrado y esto indica un error de procedimiento que puede ser subsanado con un nuevo procedimiento. ¿Ve esto? Sí. Entonces, usted utiliza lo afirmado por el señor Hyatt. Luego pasan a la página 2021, 32, donde se sigue hablando de esto. Y luego pasamos al párrafo 43, que es el tema de mi pregunta. Y aquí cito de Waste Management 2. En opinión de este tribunal, la caracterización de los efectos de la decisión no puede ser determinada, si bien esta caracterización fue clara y no ambigua, pero no lo fue. Solo gran parte del tribunal podría determinar el efecto de esta decisión y no hay indicación alguna ante el laudo que la mayoría se haya expresado sobre este asunto. Mi pregunta es, y también para la demandada, la siguiente. ¿Cuál es el valor que este tribunal le debe conferir a las opiniones discrepantes, en especial del señor Hyatt? ¿O debemos utilizar el párrafo 43 a la luz del párrafo 23 en Waste Management 2? You are online now. Thank you. Me acaban de decir que ahora sus palabras están siendo transmitidas por Internet. Si bien la demandante afirma que el tribunal tiene el poder de determinar la inadmisibilidad de estas reclamaciones debido a la existencia continuada de procedimientos simultáneos, nosotros sostenemos que no es un impedimento a la admisibilidad de las reclamaciones en este caso porque el procedimiento nacional finalizó antes de que el tribunal fuese constituido. En este caso no había procedimientos simultáneos. En virtud de la regla 6 de arbitraje, el tribunal fue constituido y el procedimiento en este arbitraje se considera haber comenzado el 1 de julio de 2010, mientras que fue mucho más de 3 meses después de la fecha del segundo juicio, de la segunda decisión de la Corte Suprema, el 18 de marzo de 2010. ¿Está diciendo usted que dado que habían finalizado los procedimientos nacionales, el tribunal
tiene jurisdicción sobre todas las reclamaciones, incluidas las reclamaciones que tienen que ver con la revocación de los permisos ambientales? Sí. Sostenemos que hay jurisdicción en lo que hace a todas las reclamaciones. Sí. Y usted dice que en la medida en que el tribunal, usted diría que el tema tiene que ver con la admisibilidad, porque los procedimientos nacionales no fueron interrumpidos. ¿Y usted dice que estas reclamaciones son admisibles? Sí. En nuestra presentación, las reclamaciones son admisibles. Porque no hay impedimento para que el tribunal considere esas reclamaciones. Permítame agregar algo más. Voy a seguir con mis alegatos. El tercer alegato es que las demandantes han actuado de manera congruente con las renuncias. La demandada ha violado la condición de previa explícita de iniciar el arbitraje conforme a CAFTA y han actuado en mala fe, y esa conducta es un ataque al proceso de arbitraje internacional. Estas alegaciones son frívolas. ¿Cuáles son las pruebas que tiene la demandada de mala fe? En la respuesta, párrafo 128-132, la demandada hace referencia a la demora en la constitución de este tribunal, a algunos errores fácticos en la notificación de arbitraje y, por supuesto, en la no discontinuidad del procedimiento nacional. La revocación de los permisos ambientales y las otras medidas de la demandada destruyeron el negocio de las demandantes en El Salvador y evitaron que las demandantes se beneficiaran de la concesión de explotación. Las demandantes trabajaron arduamente para abordar los desafíos jurídicos, logísticos y financieros que resultaron de las medidas. Hubo cumplimiento minucioso de los requisitos de CAFTA y también se hizo lo que se establece en el artículo 10.18.2. Las demandantes no comenzaron ningún litigio y tampoco tomaron medidas en procedimientos nacionales. Previamente, después de la presentación de notificación de arbitraje, el Procurador General de El Salvador envió una carta a la Secretaria General del CIADI, y en la carta con fecha 14 de agosto de 2009, el Procurador General le solicitó a la Secretaria General que determinase que la solicitud de las demandantes escapaba manifiestamente a la jurisdicción del CIADE debido a la renuncia de las demandantes que eran defectuosas. La carta también indicó que iban a retirar el procedimiento legal que aún pendía en El Salvador, y este incumplimiento de respetar la renuncia antes de la presentación de la solicitud de arbitraje no podía ser remediado una vez que la solicitud de arbitraje había sido presentada. La carta dejó en claro que la posición del procurador era que las renuncias eran defectuosas y que los defectos no podían subsanarse, que formalmente la discontinuidad de los procedimientos nacionales no tenía efecto en la jurisdicción del CIADE. El hecho de que no se tomó acción por parte de las demandantes para discontinuar formalmente los procedimientos nacionales es totalmente congruente con la posición de AG, en el sentido que esta acción no tenía ninguna razón. Se debe también mencionar que la República de El Salvador nunca solicitó el paso formal para discontinuar el procedimiento. En cambio, la posición de El Salvador fuera que se discontinuase el arbitraje conforme al CAFTA. También se hace referencia a la comunicación del procurador sobre la situación del procedimiento, y a pesar de que se queja, hay una reclamación sobre el procedimiento simultáneo 4 días después en la carta del CIADE. No parece que el procurador haya mencionado las renuncias en agosto de 2009 y él también, o tampoco que él haya recibido notificación de la Corte Suprema, el Procurador General, el 1 de octubre de 2009, pero claramente la notificación está dirigida al Procurador General, y dado que no queda en claro por qué el abogado local, dado que se trataba de una carta enviada al Procurador General, él
abogado local no tenía por qué responder a esa notificación. La demandada también hace referencia a una carta del abogado de El Salvador, el señor Pedro Valle, en diciembre de 2009, dirigida a MARN para sugerir que las demandantes estaban esperando los procedimientos nacionales. The letter, in fact, De hecho, la carta sugiere lo contrario. El fiscal general Pedro Valle explica que debido al procedimiento interno impugnando la revocación de los permisos ambientales, que Commerce no había cumplido con varios requisitos establecidos en la resolución para el cierre de la planta de San Cristóbal. Luego dice que la empresa estaba cerrando la instalación. En el párrafo 4 dice que el cumplimiento con las medidas establecidas por el Ministerio en referencia con su resolución con fecha 5 de julio del 2006 va a empezar. Por lo tanto, Commerce estaba cumpliendo con las mismas resoluciones que eran tema del procedimiento interno. Contrario al punto de perspectiva de la demandada, de que los demandantes estaban esperando un resultado favorable que revocaba las resoluciones, para diciembre del 2009 los demandantes estaban cumpliendo con los requisitos del cierre de las instalaciones que exigían las resoluciones del MAR. Esto muestra que las demandantes de hecho estaban cumpliendo con el acto impugnado, una conducta que es muy diferente de los alegatos de la demandada, en el sentido de que la demandante estaba esperando un resultado favorable en el litigio interno. Es una fantasía. Habiendo entregado las con renuncias de buena fe, no había que tomar el paso adicional de interrumpir el procedimiento, una medida que el fiscal general en todo caso les había dicho no tenía sentido. Finalmente, la demandada no ha sufrido ningún perjuicio por la conclusión del procedimiento interno a su favor. De hecho, la demandada se basa en la jurisprudencia para sugerir que la revocatoria de los permisos ambientales fue justificado y legal. Lo que estaba en juego era si había incumplimiento de las disposiciones del CAFTA, no del Código Administrativo de El Salvador, y si las demandantes hubiesen obtenido un resultado favorable en el procedimiento interno, la demandada, sin duda alguna, habría estado alegando de que las renuncias eran efectivas para renunciar a cualquier derecho en ese procedimiento y que había, por lo tanto, una renuncia del derecho de iniciar cualquier acción de cumplimiento para obtener el beneficio de este resultado favorable fantasioso. En cuanto al alegato de la demandante acerca del efecto de las renuncias, es que después de haberse presentado las renuncias no iba a haber un resultado favorable. Las renuncias terminaron cualquier expectativa o derecho de beneficiarse del procedimiento interno. Señor presidente, estoy consciente de la hora. Según mi reloj, me quedan 3 o 4 minutos. Quisiera solicitar una aclaración acerca del tiempo. Tiene razón, pero también existe el derecho humano a la alimentación. A ver cómo podemos sortear esto. Está en la diapositiva 52 y las diapositivas siguen hasta la diapositiva 59. Lo que yo propondría es cubrir el alegato del punto 4 de que la objeción preliminar no puede resultar en desistimiento de las reclamaciones en virtud del CAFTA o de los demandantes, que me debe tomar unos 5 minutos, y luego mis alegatos en cuanto a San Sebastián y la ley de inversión extranjera se puede incluir en la respuesta de la demandante esta tarde y podemos responder a los alegatos realizados por
la demandante esta mañana. ¿Está bien para la demandante? Sí, pero vamos a parar faltando un cuarto para las 2. Puede seguir. Muchas gracias, señor presidente. Mi cuarto alegato aborda el punto que la objeción preliminar de la demandada no puede resultar en el desistimiento de todos los reclamos en virtud del CAFTA de la demandante. La cuestión para el tribunal es este. Si el tribunal fuera a determinar que el no haber interrumpido el procedimiento interno sí crea un impedimento jurisdiccional, esto afecta el consentimiento del Salvador a todo el arbitraje del CAFTA o solamente su consentimiento para arbitrar. Es decir, si afecta el consentimiento de Salvador a la totalidad del arbitraje del CAFTA o solamente su consentimiento para arbitrar reclamaciones relacionadas a la revocación de los permisos ambientales. Para las demandantes, cualquier vicio jurisdiccional que el tribunal determina solo se aplica a los reclamos respecto a la revocatoria de los permisos ambientales de la demandada. Alegan las demandantes que el enfoque general del tribunal en RDC versus Guatemala debe seguirse en esta cuestión. Cualquier vicio en el consentimiento solo se aplica en la medida en que hay superposición de las medidas en cuestión. En el tribunal en RDC afirma que la palabra reclamación en el artículo 18 significa la reclamación específica y no la totalidad del arbitraje. La cuestión de interpretación que está en cuestión es si la palabra reclamo en el artículo 10.18.2 significa la totalidad del procedimiento de arbitraje o si la reclamación presentada al arbitraje puede constituirse de múltiples reclamaciones. En RDC el tribunal señaló que las limitaciones o plazos prescriptivos, que el tiempo impide las reclamaciones de más de 3 años de la fecha en el que la demandante aprendió por primera vez del incumplimiento alegado. Aquí la palabra reclamación debe significar cada reclamación individual. El tribunal de RDC señala con razón que no hay motivo por el cual la misma palabra en 18.2 tendría otro significado. Como señala el tribunal en RDC, también la referencia a la reclamación en 18.4 es a un tipo específico de reclamación y además que el artículo 10.16.2 indica claramente que una reclamación o una demanda de arbitraje puede incluir varias reclamaciones para incumplimientos de varias disposiciones del CAFTA. El artículo 10.16.2b exigen información para cada reclamación. La interpretación de la demandada, ninguna reclamación puede presentarse al arbitraje, es excesivamente formalista y restrictiva. El consentimiento al arbitraje no es una opción binaria entre consentimiento a todas las reclamaciones y consentimiento a ninguna reclamación. Cada reclamación debe evaluarse sobre sus méritos respecto a los distintos requisitos jurisdiccionales impuestos por el tratado, sean temporales o de materia o respecto a la presentación de una renuncia. Las demandantes reclaman incumplimientos de CAFTA y la ley de inversión extranjera sobre la base de varias medidas, aparte de la revocatoria de los permisos ambientales, incluyendo la conducta de la demandada respecto a la prórroga de las licencias de exploración, la moratoria de hecho y discriminatoria y otras medidas. Y para la demandante la demandada misma reconoce que las resoluciones que revocan las medidas ambientales no constituyen todas las reclamaciones del arbitraje. La desestimación de todo el arbitraje sobre la base de una superposición parcial no es congruente con el objeto del CAFTA para introducir procedimientos eficaces de resolución de controversias. La moratoria, de hecho, es una medida continua. El Salvador no está emitiendo aprobaciones regulatorias para minería de metales. Entonces, no obstante, la cuestión de la revocatoria de los permisos ambientales, existe una moratoria de hecho y que sigue respecto de la minería. La desestimación de todo el arbitraje resultaría de todas las reclamaciones sobre la base de
la cuestión de la renuncia resultaría en una nueva presentación de las reclamaciones en virtud del CAFTA de parte de la demandante, que no es muy eficiente y tampoco es indicado por el texto claro del Telecán, tal como afirmó el tribunal en un caso que decidió esta cuestión. Con eso yo voy a terminar la presentación de los alegatos y vamos a seguir por la tarde. Durante la refutación, sí, dentro de la hora. Entiendo que vamos a tener una hora. Hay una cosa que yo quisiera aclarar. Si hay algo que no se ha planteado y a la que la demandada desearía responder, entonces que hay permiso de parte de la demandada de responder para fines de equilibrio procesal. Bueno, vamos a suspender para el almuerzo, vamos a suspender hasta las 3:15. Entiendo que se ha grabado la sesión de la mañana